Bien, estimados estudiantes, buenas noches nuevamente. El día de hoy es nuestra clase número 11 de Armonía de los Evangelios. Un breve repaso a la estructura del curso. Estamos detenidos aquí ya por tercera semana consecutiva. El día de hoy vamos a hacer la tercera parte del ministerio de Jesús en Judea y Perea. ¿Sí? Todavía estamos ahí. Después de eso viene ya el año final o los días finales de Jesús en Jerusalén. Es más, el ministerio de Jesús en Judea y Perea fue su año final. De los 3 años de ministerio, todo lo que va ocurriendo en Judea y Perea viene a ser ese año final, ¿no? Su último año de ministerio. Los 2 años anteriores lo ha dedicado básicamente, su ministerio ha estado centrado en Galilea. Después, terminando este punto, vamos a pasar a los días finales, cuando ya él entra a Jerusalén y luego viene la crucifixión, la resurrección y la ascensión, ¿no? Todavía nos falta un pequeño tramo por recorrer, probablemente 4 o 5 clases más, pero vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos preparados para esta tercera parte del Ministerio de Jesús en Perea, tenemos preparados 9 puntos, ¿ya? Básicamente están centrados en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y Lucas, capítulo 11, ¿no? Con un poquito de Mateo, capítulo 6, sobre todo lo que se conoce como el famoso Padre Nuestro que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, entonces pasamos al primer punto. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Bien, ya hemos visto a Jesús sanar ciegos, es más, no es la primera vez que vamos a verlo a Jesús sanar a un ciego. Pero este hecho, este milagro está registrado solo en el Evangelio de Juan. Juan 9, de 1 al 49, nos narra cómo es que Jesús sana, pero este ciego tenía algo particular. No era un ciego que de pronto había tenido una vida normal y de pronto perdió la vista, ¿no? Como suele ocurrir a veces, un accidente, qué sé yo, sino que este ciego era de nacimiento. Entonces, es un poco complicado, un poco difícil ponernos en el, en la posición de este ciego para poder comprenderlo. No sé si te ha pasado, ¿no? Ponerte en la posición de que, oye, ¿qué pasaría si pierdo la vista? Sí, pero tienes toda una serie de conocimiento ya adquirido visualmente, que de alguna manera ya tienes idea de la realidad, ¿no es cierto? Ya tienes idea de los colores, de las formas, ¿no? O sea, pero este ciego era de nacimiento, o sea, prácticamente, por eso te decía, es un poco complicado ponernos en su posición porque ¿cómo es que ellos perciben el mundo, ¿no? Por audición y tacto, ¿no? Y olfato, lógico, pero visualmente, ¿cómo ellos de pronto perciben el mundo? Entonces, es complicado podernos entender, ¿no? Cómo un ciego puede percibir el mundo, ¿no? O su alrededor. Ahora, cuando Jesús le va a recobrar la vista a este ciego, pues, todo un milagro, ¿no? Porque, o sea, te imaginas, para este ciego es como volver a nacer, ¿no? Es como totalmente diferente. A mí me pasa un poco, ustedes saben que trabajo un poco con el tema de los lentes, las mediciones y todo eso. Ha llegado personas que a veces tú le pones el letrero para hacerle la medición visual, y en el letrero por lo general hay una letra que es la más grande. Normalmente es la letra E, pero es grandota, ¿no? El que menos lo ve, ¿no? O la gran mayoría lo ve. Pero en una ocasión, cuando estuve apoyando en una campaña, nos tocó un paciente que de pronto no veía el letrero. La pared era de color, el letrero era de color blanco y dentro de eso estaban las letras negras, ¿no? Pero este paciente no veía el letrero. Entonces tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo no puede ver el letrero? O sea, decía, no, como que hacía un esfuerzo, se acercaba y decía, ahí hay algo blanco, decía, pero no veía, menos iba a ver las letras, bueno, entonces, ya definitivamente cuando tratamos de hallarle la medición, no se pudo hallar mucho, pues, ¿no? Más que vea dentro del letrero una mancha negra, algo así, ¿no? Dice, ahí veo como una mancha negra. Esta persona prácticamente se había dedicado a, a hacer su vida bajo tacto y oído, ¿no? Básicamente, y de alguna manera él ve como especie de sombras nada más, ¿no? Como sombras nada más, como bosquejos, ya. Pero para él ya es normal eso, ¿no? Ya es normal, ya. Como también hemos tenido personas o casos donde de pronto sí ven las 3 primeras letras, pero de todas maneras ver solo la E, por ejemplo, ya es complicado, ¿no? Pero de pronto cuando sí se le puede hallar la vista, dicen, ¿qué? ¿Así era? Dice, ¿no? Entonces, chicos, ¿ah? Que de pronto por casualidad, por probar, chico, estoy comentando de jovencitos de 11 años, su mamá por ahí dijo, ¿le puede medir la vista para ver? Porque siempre me ha dicho que necesita lentes, o dice, ¿no? Y se dan con la sorpresa de que el mundo real era diferente, por así decirlo, ¿no? A lo que ellos percibían. Y ellos dicen,
he visto toda mi vida como estar viendo detrás de una bolsa vieja. Y a veces, ¿no? O sea, se ha acostumbrado a eso. Entonces, el ser humano es un ser humano, es una persona de costumbres. Muchas veces nos acostumbramos a ciertas deficiencias, ¿no? Nos acostumbramos a ciertas realidades. Nos Entonces, adaptamos, nos nos- adaptamos. así es, ¿no? Nos adaptamos. Tiene toda la razón, hermano. Nos amoldamos muchas veces, ¿no? Y eso se da en todo sentido, ¿no? En sentido espiritual también se puede dar eso, ¿no? Nos adaptamos, ¿no? Y pensamos que esa es nuestra realidad y así va a ser para siempre, ¿no? Entonces, cuando de pronto Jesús llega a la vida de una persona, en este caso la del ciego, muchas veces vamos a ver que Jesús ¡prum! Cambia, hace un cambio, pero así de 180 grados, ¿no? Entonces, no solamente en el área en este caso del ciego, en el área de su sentido visual, sino también emocional, de su manera de relacionarse ahora con las personas, ¿no? Y más todavía después de ahora de que él va a ser un testimonio vivo a donde vaya a decir, el cieguito de nacimiento ahora ve, ¿no? Entonces, te das cuenta que este milagro es un milagro realmente que trae mucha enseñanza y es fuera de lo común, ¿no? Ya de por sí un milagro es algo para sorprenderse, pero esto, o sea, es para sorprenderse y aún así no creer, ya sería como que un corazón bien duro, ¿no? Las personas que lo han conocido, imaginemos desde niño a este ciego, han jugado con él, no sé, y siempre ha estado ahí, ¿no? Ya lo han conocido. Y ahora lo ven que está viendo y haciendo su vida normal, o sea, tiene que ser todo un testimonio para estas personas. La pregunta es, ¿veremos ese tipo de reacción en los vecinos de este ciego? ¿En los fariseos, judíos que conocían a este ciego? ¿Realmente esperaremos ese tipo de reacciones? Lo vamos a leer ahora cuando hagamos la lectura, ¿no? Bien, entonces, ciertamente son 49 o 49, 41 versículos, si no me equivoco, Juan 9, pero ahí he hecho un pequeño bosquejo de donde más o menos ciertos puntos vamos a ir leyendo quizás. Por ejemplo, comienza con una pregunta. O sea, en realidad hay una inquietud de parte de los discípulos hacia Jesús en cuanto a este ciego. No tanto la intención de los discípulos es decir, Señor, sánalo, pobrecito, mira, tú puedes, no. Sino si ustedes le han dado lectura o si me pueden apoyar dándole lectura, la pregunta va por otro lado, ¿no? A ver si lo pueden leer el verso 1 y 2. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí está, ahí no va a salir el 2, ¿no? Entonces te das cuenta que la pregunta no tanto es, Señor, ¿lo podrías sanar? O Señor, ¿por qué no lo sanas? Sino están buscando como que, Señor, ¿quién pecó, no? Como que ya dando por sentado que la desgracia esté ciego. Porque es cierto, para la cultura judía, nacer enfermo o nacer con alguna dificultad, o sea, desde nacimiento, sea paralítico, sea tullido, sea mano seca, sea de la vista, ellos lo relacionaban rápidamente como a una maldición, ¿no? Como que a producto de un pecado, quizás de sus padres, de sus antepasados, y de pronto como que Dios los estaba castigando, ¿no? Entonces, tenían esa tendencia a relacionar todo tipo de enfermedad de nacimiento a eso, ¿no? Puede haber ciertos casos particulares donde puntualmente ocurrió, pero no necesariamente no era un patrón, ¿no? No toda enfermedad es producto de que alguien en tu familia pecó, ¿no? Simplemente vamos a ver que Jesús va a dar una respuesta en el sentido de que el Señor permite estas cosas para que se glorifique, ¿no? O sea, y para este momento que iba a suceder del encuentro con Jesús, ¿no? Jesús responde entonces la pregunta. Miren, el verso 13 al 5 dice, ¿no? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces él dice, ¿no? O sea, con esto Jesús no está diciendo que ellos no eran pecadores como todos los demás, sino que está diciendo que esa ceguera no se debe al pecado del que nació, que vendría entonces en el vientre de su madre como que es una desobediencia, ¿no? Eso es algo como que imposible, ¿no? Por así decirlo. O no se está debiendo al pecado de esta persona, tampoco a la de sus padres, a un pecado particular y que por eso de pronto nació así, ¿no? O sea, eran pecadores, pero no es que el hecho de la ceguera no es a causa de un pecado particular, ¿no? Entonces dice, no pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces Jesús, en su soberanía, está diciendo que Dios ha puesto
ha, ha permitido, ¿no? Que sucediera esto en su soberanía, para que ahora vean el poder de Dios, para que ahora se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Y continúa el verso 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, ya todo esto estaba dentro del plan divino y estaba programado. Este milagro estaba programado. Este milagro no es algo casual, sino está dentro del plan de Dios. Entonces, Jesús va a hacer este milagro, ¿no? Entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, es decir, del Padre, ¿no? Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, está diciendo, voy a mostrar cómo es que este ciego de nacimiento va a recobrar la vista. Lo que le está diciendo, están a punto de ver un milagro. Entonces, no se enfoquen en quién pecó, sino enfóquense en lo poderoso y lo capaz que va a ser Jesús ahora de mostrar como les dije al principio, ¿no? Un milagro fuera de serie. Un milagro sobre el cual no se puede cuestionar diciendo, oh, trampa, porque este ciego era conocido, era de nacimiento, había tenido amistades, familiares que lo han visto crecer con esa ceguera espiritual. Entonces, no cabe duda de que si este ciego ahora ve, definitivamente es como para decir, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, no hay de otra, pero no necesariamente todos van a reaccionar así. Versos 6 al 7 vemos la sanación del ciego, ¿no? Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo todo lo que con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y eso es lo interesante, esto sigue es casi un patrón en los milagros que Jesús hace, que siempre Jesús con una, vamos a llamarla así, con una mini misión, ¿no? Con una pequeña orden, prueba la fe del que va a recibir el milagro. Mano seca, levanta la mano, le dice. Y la mano seca le podría decir, pero primero sáname para levantarla, ¿no? O sea, paralítico le dice, levanta tu lecho. Y el paralítico podría decirle, primero sáname y luego me levanto, ¿no? Al ciego le dice, ve al tanque y lávate, ¿no? Y él podría decir, oye, pero mejor sáname primero para ir al tanque, ¿no? No me vaya a caer. Pero vemos en la respuesta de este ciego, le está creyendo a Jesús. Después de que le ha untado con lodo, le está creyendo a Jesús, es decir, está teniendo fe en Jesús y esa fe lo está mostrando con su obediencia, porque este ciego lo que va a hacer es descender al pozo, dice de Siloé, y ciertamente se va a enjuagar los ojos. ¿Y qué va lo que va a regresar? ¿Qué dice? Viendo, ¿no? Y regresó viendo. Es decir, vemos y ocurrió el milagro. ¿Cuántas veces el Señor a veces nos ha mandado a hacer cosas como estas? No tanto así quizás, pero en tu interior tú has percibido que el Señor te está diciendo, da el primer paso, da el primer paso. Y a veces nosotros estamos ahí, ¿lo doy o no lo doy? Como que queremos ver todo claro, como que queremos ver que el Señor nos diga puntualmente o literalmente alguien venga y nos diga a la oreja, ¿no? Va a ocurrir esto para recién creerle. Pero el Señor muchas veces trabaja así, ¿no? Quiere ver una respuesta de fe en nosotros y después de una fe que nos conlleva una obediencia y después de la obediencia muchas veces vamos a ver el milagro, que por cierto sigue siendo bajo la gracia de Dios, pero muchas veces esa gracia demanda de nosotros fe, al igual que la salvación, ¿no? Dice que es por gracia por medio de la fe. Hay una participación del hombre en el sentido de que respondes al llamado de Dios. No tanto es solamente de que, bueno, porque si Dios quisiera salvar a todos, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Simplemente que diga ya tal, tal, tal se salvó y ya, pues no. O sea, el Señor está esperando una respuesta del ser humano, una respuesta de fe. Y eso lo encontramos en toda la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pues oye, nos quedaríamos con esa verdad y decimos, ya todo el mundo, Dios lo ama, punto. No, dice, para que todo aquel que cree en Él, o sea, demanda fe nuevamente, ¿no? Respondo en fe, entonces estoy plasmando el amor de Dios a mi vida, ¿no? Estoy imputando, Dios imputa su amor y entonces ahora dice, no, no me pierdo si no tengo vida eterna, pero necesito responder en fe. Entonces te vas a dar cuenta, el obrar de Dios en su gran mayoría es como un principio, siempre hace partícipe al hombre y el hombre es llamado a responder. Puedes responder en incredulidad
como los vecinos de Jesús en Nazaret, que respondieron en incredulidad y no pudo hacer más milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente, ¿no? Entonces, o puedes responder con fe y comenzarás a ver situaciones como Dios obra en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, ¿no? Entonces, este pasaje, la verdad, nos ministra mucho, ¿no? Pero verso 8 al 12 nos habla un poco de cómo es que reaccionan ante esta sanación, ¿no? Entonces, va a haber una reacción, ¿no? Como te digo, debería ser una reacción de asombro y de decir definitivamente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si leemos del verso 8 al 12, si alguien me apoya, te vas a dar cuenta que la reacción no tanto es así, ¿no? ¿Qué dice el 8 al 12? Si lo tienen, sería bueno. ¿No? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Muy bien. Entonces, te das cuenta cómo es que los vecinos se dan cuenta de que es el ciego, el famoso ciego del barrio, ¿no? O sea, el de toda la vida. Ese es. Entonces, y le hacen la interrogante, ¿no? Y cuando él narra también el milagro, te das cuenta los pasos. Jesús le habla, le unta, él le ordena, él obedece y luego recobró la vista. Entonces, ves, incluso en su narración, en su testimonio, está narrando que esto no nació en él, sino esto nació en Jesús, quien fue el que finalmente lo sanó, ¿no? Por la curiosidad quizás de algunos discípulos que preguntaron, pero eso era solamente el punto de inicio, vamos a entenderlo así, ¿no? En realidad estaba dentro del plan de que Jesús iba a tener un encuentro con este ciego, y así lo fue, ¿no? Fue para bendición del ciego, ¿no? Entonces, pero ahora este hombre dice sanado es traído ante los fariseos, eso lo vemos del verso 13 al 16, ¿no? Este hombre ya sanado es traído ante los fariseos. Y nosotros ya entendemos a estas alturas quiénes eran los fariseos, ¿no? O sea, los fariseos eran estos hombres conocedores de ley, ¿no? Y del verso 13 al 16 vamos a ver qué ocurre cuando este hombre es llevado ante los fariseos. Entonces, ahora, ¿este hombre sería conocido por los fariseos? Sí, porque así de la misma manera como le preguntaron a Jesús en algún momento si quién había pecado, ¿ante quién más la sociedad te hubiese preguntado diciendo qué pasó con este ciego, ¿no? Ante los fariseos, que tenían un mayor entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos sabían el caso de este ciego, del pobre ciego que estaba maldecido desde su nacimiento, producto del pecado de sus padres. O sea, probablemente no se movía ese tipo de pensamiento en torno al ciego. Entonces los fariseos conocían también al ciego. Entonces dice, del verso 13 al 16, nos dice lo siguiente, ¿no? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y es interesante cómo narra, ¿no? Al que había sido, porque ya no era, pues, ¿no? Entonces, al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús, ya esta palabra es clave, ¿ah? ¿Y era qué dice? Día de reposo, ¿no? Equivalente hoy en día al famoso sábado, ¿no? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces vemos nuevamente que Jesús había sanado un día de reposo, ¿no? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Te das cuenta de la conclusión a la que llegan los fariseos? Más allá de admirarse y decirle, tú eres el cieguito de la esquina, no me digas qué ocurrió, más allá de admirarse de este milagrazo que ha ocurrido, estos fariseos dicen, ¿cómo te vas a sanar día sábado? No, pues, qué mal médico, ¿cómo te va a atender, no? O sea, día sábado, qué malo que es. Y otro por ahí, qué pecador que es, dice, ¿no? O sea, están tomando a Jesús como un pecador por haber sanado un día sábado. Bueno, Jesús ya ha respondido en muchas ocasiones a este tipo de cuestionamientos diciendo, ¿no? Si tu bestia se te cayere en la zanja un día de reposo, ¿no lo recogerías? O sea, ¿no lo rescatarías? La respuesta lógica es sí.
cuanto más un ser humano, ¿no? Que está caído, que tiene una necesidad, y tú guardando tu religiosidad de decir, no, día de reposo. ¿Acaso se nos es prohibido hacer el bien en un día de reposo? Ha dicho Jesús en más de una ocasión, ¿no? O sea, y es una pregunta que va a la lógica del ser humano, ¿no? Si el día de reposo es más bien del día en el que estoy más llamado a estar conectado con el Señor, y al estar conectado con el Señor es ayudar al prójimo. Entonces Jesús dice, ¿no? ¿Se nos es prohibido hacer el bien el día de reposo? O sea, ¿cuándo se te prohíbe hacer algo bueno? O sea, es algo, una locura que se te pueda prohibir. El día en el que más te estás consagrando para el Señor, te dicen que no puedes hacer el bien. Entonces tú dices, no, eso no tiene lógica. Entonces, bien. Versos 17 al 18, vamos a ver que los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego. Entonces ahora se suman a estos fariseos unos líderes religiosos. Podríamos llamarles sacerdotes levíticos, ¿no? Entonces 17 al 18 dice, Mano Roy, si me puede apoyar, el 17 al 18. Amén. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Muy bien, ¿Sigo? ¿no? Ahí no va. Entonces, hasta ahí no va, hermano. Pero es interesante, ¿no? Mira, pero ahora como que ya no pueden negar de que este ciego está viendo. Entonces ahora comienzan a decir, ¿realmente estaba ciego? Entonces, pero si era el ciego conocido, si los vecinos, en el pasaje de atrás decía que los vecinos vieron que era el ciego que siempre mendigaba. Entonces ahora están yendo a otro punto de decir, ¿pero será realmente él el ciego o tal vez es otro? Entonces, tanto así que van y preguntan, hacen algo absurdo, diría yo, porque los padres van a responder con mucha lógica, porque van y le preguntan a los padres, tanto así que los padres, vamos a ver pasajes más 22, 23, que van a decirle, tiene edad para responder por su cuenta, ¿no? ¿Qué me hacen preguntando a mí? Verso 22, 23, si no me equivoco, ¿no? Dice 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, no, desde el 21, si no me equivoco. Pero, a ver, déjeme ver, 20. 20, ¿no? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, ¿no? Entonces, como que los padres dicen, si ya es mayor de edad, ¿no? ¿Qué me haces preguntando a mí? O sea, entonces, y tenía razón, ¿no? Los llevó a algo, a estos, su incredulidad, su dureza, el no querer reconocer este milagro de parte de Jesús, los llevó a hacer incluso una pregunta absurda, ¿no? Oye, ¿tu hijo era ciego realmente? Sí, ¿es tu hijo? Entonces el padre dice, sí es mi hijo, pero ¿saben qué? Él tiene edad como para responder, ¿no? Verso 24 al 25 vamos a ver cómo es que este ciego da un pequeño testimonio, ¿no? Un breve testimonio. El 24 y 25, este ciego va a dar un testimonio, ¿no? Entonces dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. ¿Quiénes? Los religiosos judíos, ¿ah? Quienes están justamente incrédulos, escépticos de este milagro, ¿no? Dice, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ellos están afirmando, cuando se refieren a ese hombre, ¿a quién se está refiriendo? Jesús. A Jesús, ¿no? Porque ya lo han catalogado como pecador por sanar un día de reposo, ¿no? Entonces ellos están como que tratando de sacar al ciego de que de alguna manera comprometa en algo a Jesús, ¿no? En el sentido de que como que lo venda, por así decirlo, que diga algo en contra de Jesús, porque ya están prácticamente empujando hacia eso, ¿no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. Es decir, eso es equivalente, ustedes no lo creen, ¿ya? Entonces, dice, porque lo que querréis oír otra vez, le dice, ¿no? ¿Por qué quieren que se los diga de nuevo, no? Él le respondió, ya os he, no, querréis también vosotros haceros, dice, sus discípulos. Entonces él le dice, tan interesados en Jesús, a quienes ellos están llamando pecador,
porque ustedes también quieren ser discípulos, le dice, ¿no? Entonces, y ellos van a responder lógicamente en su incredulidad, ¿no? 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Mientras cuenta, este es un milagro que está ocurriendo por primera vez. Quizás otro tipo de milagros en algún momento pudo haber ocurrido, por ejemplo, de la mano de Elías, ¿no? Cuando, o sea, de los profetas antiguos, que de alguna manera Dios los usó para traer algunos milagros, pero este milagro no se había oído en Israel. Es la primera vez que se oye. Y el ciego está diciendo algo muy interesante, que Dios oye de aquellas personas que le temen, de aquellas personas que están haciendo conforme a su voluntad, ¿no? Y le está diciendo, y aunque ustedes dicen que son de Moisés, pero no han hecho milagros como estos. Pero este hombre, Prácticamente les estaba predicando a los fariseos, ¿no? Este hombre. claro, prácticamente les está predicando y les está haciendo ver de que ustedes dicen que vienen de Dios, porque Dios de pronto usa a sus siervos como a Moisés y habló a través de Moisés, pero le dice, pero nunca han hecho un milagro como este. Mira, este hombre ha hecho un milagro de parte de Dios, ¿no? Que nunca ha sido visto, ¿no? Entonces, verso 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. ¿Te das cuenta ahora quiénes tenían esa noción de que porque eras ciego de nacimiento, entonces era porque alguien había cometido un pecado exclusivamente o específicamente para tu ceguera? Eso venía justamente de la parte de la religiosidad, ¿no? En el sentido de que iban condenando al por mayor a distintas personas que nacían con ciertas condiciones, ¿no? Y más allá de mostrarles el amor de Dios, más allá de mostrar el poder de Dios, el favor de Dios hacia esas personas, a los quienes Jesús en algún momento los llama los pequeñitos, ¿no? Más allá de servir al prójimo, estos hombres estaban en otra, ¿no? Estaban estábamos a decir, en el rol de Dios, en el sentido de que para juzgar y condenar, y se habían subido a ese banquillo de juez, ¿no? Más allá de estar en la posición y estar puesto de la túnica de médico y estar yendo de aldea en aldea presentando el amor de Dios y los milagros del Señor, vamos a entenderlo así, porque el Señor podía obrar también a través de otros hombres, siempre y cuando estos hombres sean temerosos de Dios y hagan las cosas bajo la voluntad de Dios y sea porque Dios de pronto está obrando, ¿no? Pero Dios no obró muchas veces a través de estos hombres porque estos hombres estaban estériles de corazón en el sentido de que estaban alejados del corazón de Dios, ¿no? Entonces menos lo iba a usar para este tipo de milagros, ¿no? Entonces, una lección magistral para todo esto y creo yo, ¿no? De que aquí el Señor no está abriendo los ojos al ciego nada más, está abriendo los ojos a todos los que están observando esto, ¿no? Y están viendo ahora, están haciendo un contraste entre lo que realmente Dios está dispuesto a hacer y lo está haciendo ahora a través de Jesucristo y lo que han estado haciendo estos hombres a quienes se los conocía como los guardianes de la ley, ¿no? O sea, los guardianes de la palabra, ¿no? Era similar hoy en día que quizás de pronto imaginemos la iglesia cristiana en general se vuelve religiosa, se vuelve legalista y de pronto el Señor comienza a levantar personas que comienzan a hacer y mostrar el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo quedaría la iglesia hoy en día, ¿no? Si de pronto todo fuese legalismo o religiosidad, ¿no? Entonces, es una llamada de atención también para nosotros en el sentido de estar alertas, de no caer en ese extremo, ¿no? Donde cayeron estos hombres, ¿no? Entonces, bien, algunas cositas que noté, que podemos ir viendo, pero luego lo corroboras con tu Biblia. Dice, el hombre que había sido ciego mostró una creciente conciencia, una manera de ver sobre Jesús. Primero vio a Jesús como un hombre, eso está en Juan 9:11, lo anotas, luego se los voy a enviar. Luego reconoce a Jesús como un profeta cuando le comienzan a interrogar. Luego reconoce a Jesús como su maestro o yo soy su discípulo, vamos a entenderlo así, ¿no? Como diciendo, porque le dice, ¿no? Tú eres su discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen tú eres su discípulo? Por cómo es que él ha mostrado lo que Jesús ha hecho y ha dado testimonio, ¿no? Sin necesidad quizás del título, pero los otros han reconocido diciendo, cuando él les dijo, ¿ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Él le ha dicho, no,
Nosotros somos discípulos de Moisés, tú eres discípulo de Jesús. ¿Pero por qué le han dicho tú eres discípulo de Jesús? No porque llevaba un polo, sino por la manera como está dando testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, y ya lo estaba viendo a Jesús como su maestro. Luego lo ha reconocido a Jesús como el Hijo, como que Jesús es Dios, porque está reconociendo que Él le ha hecho el milagro, ¿no? O sea, que Él lo ha sanado, ¿no? Entonces, Jesús es Hijo de Dios, del 9:35 a 38. Él ha confiado en Jesús y ahora es a Jesús a quien Él va a adorar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el 38 también. Entonces, vemos cómo es que cuando todo comenzó como con el favor de Dios, Dios acercándose, en este caso Jesús acercándose a este hombre, pero cómo este hombre va de alguna manera creciendo en su manera de ver a Jesús, ¿no? Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. Quizás en un principio, cuando nos predicaron de Jesús, veíamos a Jesús solo como nuestro Salvador, pero poco a poco hemos ido conociendo a Jesús ya no solamente como nuestro Salvador, no solamente el que nos perdona de nuestros pecados. Hemos comenzado viendo a Jesús ya, cada vez vemos de que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Nuestro maestro, nuestro guía, nuestro pastor. Pero eso dime, ¿la primera vez que te predicaron tú tenías conciencia de todo eso? No. La primera vez que, o cuando tú entregaste tu vida a Cristo, quizás tenías conciencia de Jesús solamente como tu Salvador, ¿no? Porque estabas reconociendo tu pecado, ¿no? O tu sanador, quizás llegaste hasta ahí, ¿no? Pero cada vez que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, comenzamos a ver estos aspectos del Maestro, ¿no? Del Señor Jesús, nuestro Dios a quien adoramos, nuestro Maestro de quien aprendemos, nuestro médico que está por ahí, el que nos sostiene, nuestro proveedor, nuestro guía, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que Jesús es mucho más que un salvavidas, ¿no? A un salvavidas estaríamos muy agradecidos con alguien que te salva la vida cuando te estás ahogando, pero no creo que le debas obediencia de por vida. Pero a Jesús sí, porque no solamente es tu salvavidas, ¿no? Él ha venido a hacer mucho más, a tener una comunión contigo y conmigo. Amén. Entonces, de esta manera, hermanos, pasamos al punto número dos. Jesús declara ser el buen pastor, ¿no? Eso lo vemos en Juan 10, del verso 1 al 21, ¿no? Jesús declara ser el buen pastor, ¿no? Entonces, bien, también lo he dividido en varios puntos ahí. En el verso 1 al 2 vamos a ver que Jesús es el pastor legítimo, el verdadero, quien entra por donde debe ser y ha sido designado, dice, ¿no? Es interesante porque vamos a darle lectura, verso 1 y 2. Si alguien lo tiene ahí, me puede apoyar con su Biblia, ¿no? Bien. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Listo, ¿no? Entonces, aquí nos muestra dos tipos de personajes, ¿no? El que entra por la puerta y el otro que se brinca vamos a tirar el muro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, el que entra por la puerta es el pastor, el legítimo, ¿no? El que realmente ha venido a pastorear nuestra vida. Mientras el que se manda por el muro, se está haciendo referencia a quién. ¿Quién más va también por las ovejas? Dice, El diablo. el diablo, ¿no? Por ahí alguien ha dicho el lobo o el zorro. Bueno, en el campo a veces ocurre eso, ¿no? Pero en realidad viene a ser quién? El diablo, ¿no? Satanás, que pretende engañar también a las ovejas, ¿no? Pero jamás Satanás va a entrar por la puerta grande. El que entra por la puerta grande es Jesús, porque Él es el legítimo pastor, ¿no? Es el verdadero. Y el verso 3 al 6, mira lo que dice, de 3 al 6, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen, ¿qué dice? Su voz. Vos. Aquí vemos otra característica, ¿no? Que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto de que llama por nombre y las saca es de que Jesús conoce realmente quiénes son sus ovejas. Jesús es un Dios, vamos a entenderlo así, es un pastor congregacional de muchos, pero eso no quita de que él sea un pastor personal. ¿Qué significa eso de que es un pastor congregacional, pero también personal? Congregacional significa que tiene muchas ovejas, pero al mismo tiempo tiene una relación especial con cada oveja. Dios tiene muchos hijos. La iglesia está llena de muchos creyentes,
pero al mismo tiempo Dios tiene una relación personal con cada uno de los creyentes. No está tan ocupado como diciendo, no, 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 solamente la iglesia grande. No, Dios no, 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 Dios en su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, Él puede conocer tu vida y puede atender tu vida en cualquier momento, 24/7, de tal manera que tú puedas entablar una comunión con Dios. Quizás humanamente entender eso es un poco complicado, ¿no? Porque humanamente imagínate decir, hay un padre que tiene 1000 hijos y le va a dedicar tiempo a los 1000 hijos. Tú dices, tengo dos y no puedo, tengo dos y me falta tiempo, dice uno, ¿no? Entonces, pero es que nosotros somos humanos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tengo un padre, tiene 1000, o no, hay un doctor y tienes 100 pacientes para este día, para esta mañana. ¿Podrá atender de manera personal a los 100 pacientes? No. Imposible, pero Dios sí lo puede hacer. Dios conoce tu vida y puede atenderla en cualquier momento si tú acudes a Él. Es tu pastor, ¿no? Entonces, que usted no es mi pastor, dice alguien, no, de pronto el Señor nos usa como instrumento, como siervo, pero realmente el pastor de nuestra vida, de todos nosotros, es el Señor. Es el que siempre va a tener tiempo, es el que siempre va a estar a disposición, es el que siempre va a estar esperando una oración tuya. Por más día cansado que hayas tenido, por más día difícil que hayas tenido, el Señor está ahí para escuchar tu oración. Lo hagas en el carro, lo hagas en tu habitación, lo hagas camino al trabajo, lo hagas porque estás cansado y frustrado, lo hagas porque estés gozoso o alegre, el Señor está ahí para escuchar tu oración. Es, por algo Él es omnipresente, ¿no? Tiene esa característica de que es un Dios de multitudes, sí, pero también es un Dios personal. Porque a veces si vemos a Dios nada más como el Dios de multitudes, pensamos, pues, ¿no? Como que, bueno, bueno, es nuestro Dios y hablamos de una manera genérica. Pero cuando tú dices, es mi Dios, es mi pastor, está para escuchar, es mi padre, entonces la cosa cambia, ¿no? O sea, la cosa cambia porque te das cuenta que tú puedes entablar una comunión directa con el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando en algún momento estás frustrado, el enemigo te quiere hacer ver de que no pasa nada, dile, no, o sea, yo tengo un Dios que está 24/7 y está dispuesto a ayudarme y levantarme, ¿no? Entonces, el Señor está ahí. Dice, Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Y nada me faltará, Faltará. y Él siempre va a estar ahí. Amén. Entonces, verso 7 al 10 vemos que el verdadero pastor protege y promueve la vida, dice, mientras que los pastores falsos quitan la vida, ¿no? Y cuando habla de pastores falsos está refiriéndose lógicamente a todo instrumento que puede usar Satanás, ¿no? Mientras que el verdadero pastor está para proteger y promover nuestra vida, en el sentido de que, mira, versos 7 al 10 dice, ¿no? Lo siguiente, acá lo tengo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, aquí le está advirtiendo que hay enemigo, ¿no? Que hay peligro. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será, ¿qué dice? Salvo. Y Salvo. entrará y saldrá y hallará pastos para que tengan en abundancia. Entonces, Él es el verdadero pastor que promueve, ¿qué? Salvación, que promueve bendición, que promueve provisión, ¿no? Entonces, Él es el verdadero pastor. Mientras que los otros, lo que vienen es prácticamente, mira lo que dice el verso 11, no, 12, 10. 12, ¿no? Dice, mas el asalariado, hace su referencia, la palabra asalariado es el que hace una labor a cambio de, y ese es Satanás. Satanás no te hace un favor de gratis, por cierto. No, Satanás no hace un favor de gratis, siempre hace algo a cambio de. Entonces dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, mm, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué dice? Y huye. Tuyo. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces aquí, pero bueno, aquí no tanto está hablando de Satanás, sino lo que está hablando es de toda esto vamos a entenderlo así, guardianes de la ley o guardianes del pueblo de Israel que el Señor en algún momento dejó y recayó sobre los hombros de los levitas, los sacerdotes,
Él lo está viendo ahora Jesús como los asalariados en el sentido de que han estado haciendo todo por conveniencia. Han estado haciendo las cosas y no han estado cuidando realmente ni amando a las ovejas, sino que ante un peligro simplemente ellos huían. Hay otra parábola similar a esta, está en Marcos, si no me equivoco, es la parábola de la viña, ¿no? También ahí dice, ¿no? Estos hombres simplemente es como que el Señor les ha dado al cuidado de su viña y estos hombres simplemente no tienen nada que entregar ahora al Señor, ¿no? Sino que más bien cuando el amo de pronto manda a su hijo, manda a sus siervos, ¿no? Para pedir frutos, más bien mataban a un siervo, mandaba a otro siervo, mataron al otro siervo, mandó a su hijo, mataron al hijo. Entonces, cuando hace esa parábola de la viña, Jesús está refiriéndose a toda esta religiosidad de los fariseos, escribas, que de pronto, más allá de haber salvaguardado la espiritualidad, vamos a entenderlo así, la vida de devoción del pueblo hacia Dios, lo que habían hecho es estar saqueando y no tenían que entregar a Dios, ¿no? Y que ahora había venido el mismo hijo y no tenían pueblo para entregarle al hijo, más bien querían también matar al hijo, que por cierto terminan matándolo, ¿no? Entonces, Jesús está haciendo una comparación entre eso, ¿no? Entre su pastorado y el tipo de pastorado que han tenido estos religiosos de aquel entonces, ¿no? Era un pastorado convenido, un pastorado por amor, como se dice, a la lana y no a la oveja. Y lamentablemente, la pregunta es, ¿hoy en día ocurre eso? Sigue ocurriendo. Todavía se ve, todavía se ve. Tristemente tenemos que decirlo, pero todavía ocurre eso, ¿no? Entonces es algo del cual también nosotros debemos de cuidarnos, ¿no? Sobre todo los que de pronto cumplimos un rol de poder guiar o de poder velar por el pueblo de Dios, de poder enseñar al pueblo de Dios, de no caer en eso, ¿no? Porque Jesús claramente está diciendo, estos hombres han sido asalariados, han estado por la lana, pero cuando viene el lobo, ¿qué dice? Simplemente dejan a las ovejas, ¿no? Pero Él se está mostrando como el verdadero pastor. Bien. Ahora, en versos 17 al 18 vemos que Jesús declara tener poder sobre la vida y la muerte. Mira lo que dice 17 y 18, si alguien me acompaña, por favor, para leerlo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces nos damos cuenta que incluso, pero entendámonos en el panorama de Jesús, el verdadero buen pastor. Él va a llegar al punto de su amor por sus ovejas, va a llegar al punto de qué? De entregar su vida. No, de entregar su vida. Y eso nos muestra su amor, pero también su poder. ¿Por qué? Nos muestra su amor porque Él dice voluntariamente lo va a hacer, pero también nos dice que va a tener el poder de, ¿qué dice? De volverla a tomar, ¿no? Es decir, de resucitar. O sea, está claro, ¿no? Nos está mostrando el amor que tiene por sus ovejas, es decir, por ti, pero al mismo tiempo nos está mostrando el poder que Él tiene sobre la muerte, ¿no? Entonces, ese es el pastor que tenemos, ¿no? Jesucristo, el que entregó su vida por nosotros. No es el que pagó, bueno, pues no, $5,000 por ti, no, es el que entregó su vida por ti, así de claro, ¿no? O sea, en eso radica su amor, pero también su poder, ¿no? Pudo volver a tomar su vida. Entonces, de tal manera, cuando más adelante veamos la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, no es que a él lo cogen por casualidad y pobrecito. Él dice, entregó su vida, ¿no? Entonces, él encomendó, entregó su vida y luego lo va a volver a tomar. Ahora, después de decir todo esto, Jesús es acusado de locura y de estar poseído por un demonio. Mira la conclusión a la que llegaron vamos a entenderlo así, la oposición ya, los falsos pastores, vamos a verlo así, estos religiosos. 19-21 nos van a llegar a acusar a Jesús de que de pronto hace todas estas cosas por el poder. Y este ya no es la primera vez que lo acusan de esto, ¿ah? Pero lo van a acusar de que hace todas estas cosas por el poder de quién. A ver si lo han leído. Ahí está en el 19 al 21. Dice, ¿no? Volvió, dice, a ver, dime, ¿alguien lo tiene? Ah, ya, bueno. Pensé que alguien lo tenía. Bien, dice, ¿no? Dice, a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Se estaban diciendo que Jesús estaba endemoniado. Luego dice,
está fuera de sí, porque le oís, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede, dice, acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, pero también tenía como que sus defensores, ¿no? Mientras algunos lo estaban acusando de qué, de que de pronto este demonio tiene, ¿no? Pero eso es más que todo en su frustración de ver cómo habla con sabiduría y cómo los está confrontando. Lo más probable que esas palabras vino de justamente esa cúpula religiosa que estaban cuestionando lo que él había hecho, cómo había sanado al ciego y todo lo demás. Entonces dicen, demonio tiene, pero también al mismo tiempo, en el mismo contexto, están sus defensores, dicen, si demonio tuviera, ¿cómo es que sanó al ciego, no? O sea, dense cuenta. En ocasión anterior también ya lo han acusado por liberar un endemoniado que lo había hecho en el poder de Belcebú, ¿no? Y también le dijeron, ¿cómo Satanás puede obrar contra sí mismo, ¿no? Definitivamente esto viene de Dios, ¿no? Porque si está liberando un endemoniado es porque solo Dios puede hacer eso, ¿no? O sea, Satanás no se va a hacer un jaque mate solo, ¿no? O sea, Satanás, si el poder viniera de Jesús viniera de parte del poder de Belcebú, ¿cómo va a estar liberando un endemoniado? Es como dividir una casa, dijo Jesús, ¿no? O sea, no tiene lógica. Bien, entonces podemos concluir en todo esto que mientras algunos están reconociendo el buen y el verdadero pastorado de Jesús, otros simplemente siguen negando el pastorado de Jesús, ¿no? Punto número 3 dice, Jesús envía a 70 seguidores a predicar, ¿no? Entonces, en una ocasión ya ha enviado a los 12 de dos en dos, pero ahora dice va a enviar 30 seguidores digo a 70 seguidores, disculpen, 70 seguidores, ¿no? Eso está en Lucas, vamos a marcar un tiempo ahí, Juan, y nos vamos a ir a Lucas, ¿no? Eso está en Lucas capítulo 10, también está registrado solo en Lucas capítulo 10, entonces nos vamos para allá. Recuerda que el orden en el que estamos llevando es un orden cronológico, ¿no? Por eso que como que vamos de un evangelio a otro, ¿no? Porque y en estos puntos, si tú te das cuenta, no hay paralelismo, sino que estamos viéndolo exclusivamente en Lucas, porque solo Lucas narra esta parte. Lo que hemos estado viendo en Juan, los dos puntos anteriores, solo en Juan está, ¿no? Entonces no lo podemos encontrar en Marcos. Pasajes similares, sí, pero no son el mismo evento. Cuando de pronto tú veas la cita bíblica de los tres evangelios juntos aquí, entonces tú dices, ah, es el mismo evento narrado por diferentes evangelios, ¿no? Pero en este caso este evento está en Lucas 10, verso 1 al 24, ¿no? Entonces, eh, del verso 1 al 3 vemos cómo es que dice 70 discípulos son enviados, pero dentro de ese envío que Jesús hace, vemos una frase que resalta mucho, está en el verso 3, si no me equivoco, si ya lo tienen, lo pueden leer, verso 1 al 3, capítulo 10, dice ahí. Después, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 60, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, las mies es la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Id de aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén, hasta ahí nada más. Es interesante porque después va a dar instrucciones de qué llevar, qué no llevar, pero hasta ahí vemos que uno dice, wow, envió 200 porque esa es la primera impresión que podemos tener, ¿no? Digo, envió a 70, ¿no? Envió a 70, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver de que andaba con 12, ¿no? Pero al mismo tiempo nos recalca de que aún así, esos 70 eran pocos, ¿no? O sea, eran pocos. Por eso que termina la última parte diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es interesante, ¿no? Pero en esta petición o en esta oración que está pidiendo que hagan sus discípulos o sus seguidores, encontramos unas cuantas verdades. Cuando dice rogad al Señor de la mies, estamos, primero, ¿qué es la mies en medio de todo de esta narración? ¿Qué vendría a ser la mies? No sé si lo identifican. ¿Qué vendría a ser la mies? La mies vendría a ser, la mies vendría a ser justamente las almas que se van a ganar para el Señor, ¿no? Las personas que van a ser predicadas
por el evangelio, esa sería la mies, ¿no? Entonces, y para eso se necesita que obreros, ¿no? O sea, entonces, pero al mismo tiempo cuando dice rogad al Señor de la mies, lo que está diciendo que esas personas que van a recibir el evangelio o que necesitan recibir el evangelio, necesitan escuchar el evangelio, ¿le pertenecen a quién? ¿De quién es la mies? Del Señor. Dios. Entonces, el más interesado en la obra de Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo no pedirle a Él? Él está dispuesto, ¿no? A enviar más obreros a la mies. Pero a veces nos cargamos tanto y vemos, vemos hacia adentro de nosotros y no vemos hacia el cielo, ¿no? Cuando de pronto vemos la obra de Dios. Y esto es una buena palabra para los que ya son siervos o están pastoreando o están sirviendo, predicando el evangelio y a veces te sientes corto y decir, oye, pero si hubiera más personas, sí, pero recuerda, ese pensamiento, esa oración, hácelo al Señor, porque finalmente esas personas le pertenecen a quién? Al Señor. Él es el Señor de la mies. Él es el Señor y el amo de cada una de las personas que necesitan ser enseñadas por la palabra de Dios. Y el que va a enviar más obreros, ¿quién es? Es Dios, no somos nosotros. Dice, ¿no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuevamente, a su mies. Nuevamente hace ese énfasis, porque son sus almas, son las personas que Él quiere rescatar. Entonces, pero hay algo que nos corresponde en medio de esta frase a nosotros, que es rogar, es involucrarnos con la misión que tiene Dios, ¿no? Con el propósito que tiene Dios de que su palabra sea predicada. Involucrarnos en el sentido de no solamente ir, sino también de decir, Señor, manda más personas, levanta más siervos, levanta más misioneros, levanta más pastores, levanta más evangelistas, que ese sea también nuestro sentir y Él lo va a hacer, ¿no? Porque finalmente son vidas que van a ser para la gloria de Dios. Entonces, es algo que debemos de tener claro de principio, ¿no? Cuando estamos haciendo la obra de Dios. La obra le pertenece al Señor. Y si nosotros realmente estamos involucrados, no solamente la vamos a hacer, sino también vamos a aclamar y orar al Señor diciendo, Señor, levanta más siervos. Y también tenemos que tener claros que finalmente el que va a levantar o enviar siervos es el Señor, no nosotros, ¿no? Entonces, verso 4 al 8 va a dar algunas cuantas, no son recomendaciones, sino directrices específicas en cuanto a lo que estas personas o estos 70 enviados tienen que hacer. De verso 4 al 8, mira lo que dice, ¿no? 4 al 8. Dice, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no se volviere, dice, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis o os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Yo creo que ese es el motivo principal por el cual ellos están siendo enviados. ¿Para qué? Para que proclamen el reino de Dios. Pero en medio de todo eso ellos tienen que tener una confianza en que Dios va a proveer. Y esto también hoy en día es una enseñanza para todo aquel siervo de que de pronto es enviado a poder hacer la obra, ¿no? Tienen que tener una confianza en el sentido de que finalmente Dios va a proveer en el camino las cosas que ellos van a necesitar. ¿Te das cuenta que en el verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie os saludéis por el camino, ¿no? Pero sí les dice que cuando entren a una casa y de pronto en esa casa son receptivos al Evangelio de la paz, es decir, reciben el Evangelio de la paz, reposen, hagan comunión con ellos. Reposar es hacer comunión en la cultura judía. No es que solamente voy y me acuesto, sino que alguien te dé un hospedaje es porque ha llegado a tener una confianza, una intimidad, una amistad plena contigo, ¿no? Entonces, mínimo para que ocurra esta comunión con estos siervos que están llegando a esta casa, estas personas tenían que recibir el Evangelio de la paz, en el sentido de creer en el mensaje del Evangelio, ¿no? Una vez ocurrido eso, hagan comunión. Y encima Dios le está diciendo
que esas mismas personas Dios va a usar, ¿para qué? Para bendecirlos en cuanto a sus necesidades, ¿no? En cuanto a sus alimentos. Por eso que dice que el obrero es digno de su salario, en el sentido de que Dios va a usar a estas mismas personas para poder proveer las necesidades de quienes Él ha enviado, ¿no? Entonces aquí vemos un principio también en cuanto a eso, ¿no? Pablo lo decía de otra manera, cuando Pablo exhorta a las iglesias gentiles, cuando Pablo estaba haciendo, si no me equivoco, su último viaje misionero, segundo, él comienza a recolectar una especie de ofrendas para enviar a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por una crisis tremenda, ¿no? Producto de persecuciones de los judíos hacia los cristianos y también producto de que había una hambruna históricamente hablando en Jerusalén. Pablo les dice algo interesante, ¿no? Si ustedes han degustado del beneficio espiritual de esta iglesia de Jerusalén, no en el sentido de que la iglesia como tal bendecía, sino que de ahí habían salido los primeros, vamos a entenderlo así, misioneros, los primeros predicadores, y habían ido a todas estas regiones. Lo que Pablo les está diciendo, así como ustedes se han servido de estas bendiciones espirituales, correspondan con la iglesia en el sentido de que con sus necesidades materiales. Entonces Pablo lo veía como un principio de gratitud, ¿no? De ser partícipes, de poder, por así decirlo, proveer en el sentido para la iglesia de Jerusalén. Vemos que ciertas iglesias como Corinto se resistieron un poco, y Pablo lo dice que es por su inmadurez, pero vemos también una iglesia ejemplar como la de Filipos, ¿no? Que estaba en Macedonia, que Filipenses dice, ellos mismos se despojaron y proveyeron para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces, es un principio. Ahora, lógicamente, este principio que Jesús también está diciendo acá, entren en una casa y donde reciban el mensaje de la paz, el mensaje del evangelio, y les den de comer, coman, no se sientan como mal diciendo, uy, mira, le estoy picando a la hermanita, no, o sea, coman, pero no está con esto de pronto empujando a decir, saquen provecho. O sea, lo malo hoy en día es de que este texto a veces tergiversado hace que ciertos siervos, ciertos predicadores, ciertos misioneros, ciertos pastores trasquilen a las ovejas, ¿no? O sea, o saquen provecho de la grey, de la congregación. Claro, ese es un extremo que definitivamente no es la idea a la que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Pero sí el Señor está enseñando que Él va a proveer en el camino y que para proveer en el camino muchas veces va a usar a esas personas que han sido bendecidas con la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Cuando eso se da en un ambiente natural, en un ambiente voluntario, en un ambiente de gratitud, es de bendición. Pero si no hubiese ese ambiente de madurez, de gratitud, voluntario, que se dé naturalmente, mejor es no forzar esa situación porque finalmente crea malos testimonios y los de afuera ven eso y simplemente comienzan a cuestionar la iglesia porque simplemente se está forzando algo que no es. Pablo fue muy sabio en eso, ¿no? Pablo renunció, por ejemplo, a esos derechos, como él lo llama en Corinto, ante los de Corinto, por dos motivos, porque los corintos eran inmaduros, carnales todavía en su mayoría, habían problemas, pero también porque en Corinto habían los famosos falsos maestros que ponían su énfasis en eso. Entonces Pablo muy sabiamente dice, yo he renunciado a mi derecho con ustedes. Entonces lo hizo, ¿no? Entonces a veces es mucho mejor eso. ¿Para qué? Para que no sea piedra de tropiezo para aquellos que aún no conocen las cosas del Señor desde adentro, ¿no? Porque el que no conoce las cosas del Señor desde adentro, ¿qué hace cuando escucha palabra diezmo, ofrenda? ¿Qué hace? Rápidamente se forma una barrera y ya no quieren de pronto ir al Señor, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas es mejor ser sabios, ¿no? Hace poco, pongo un ejemplo, celebramos nuestro aniversario en el mes de marzo, ¿no? Y la iglesia se llenó a tal punto, reconocemos que el local de nuestra iglesia es pequeña pero siempre de pronto hay espacio para una banca más, una silla más, pero esta vez ya no había bancas ni sillas disponibles, simplemente las personas estaban parados afuera, ¿no? Y mirando algunos por la ventana, por la puerta lateral, y por un lado era un gozo, pero por otro lado decíamos, wow, ¿no? Y hay algo que en el momento, con ciertos siervos con quienes estuve, convenimos algo, ¿no? Muchas de esas personas que estaban ahí, algunos venían por primera vez, algunos venían ocasionalmente, algunos eran padres de nuestro ministerio de niños, kids, otros son padres de los ministerios de teens, y decidimos algo en sabiduría, en el sentido de no ser piedra de tropiezo para ellos, decimos, hermanos, cada servicio levantamos el tiempo de las ofrendas, pero esta vez no lo vamos a hacer. ¿Por qué?
porque consideramos que ese momento era un momento evangelístico, porque hay personas nuevas. ¿Por qué? Porque más allá de una ofrenda, el Señor no puede proveer, pero no podemos, de pronto, tenemos que pensar en ellos, y cuando tengan cierta madurez, cierto conocimiento del Señor, lo harán con naturalidad y sin ese, ah, ¿cómo se podría decir, no? Sin esa molestia en el corazón o ese cuestionamiento de decir, uy, ya me están de pronto, como dice, ¿no? Diciendo que debo de dar, ¿no? Entonces no queríamos que se piense eso y bueno, tomamos esa decisión, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que de pronto hay que ceder esos derechos y simplemente decir, bueno, no lo hagamos, ¿no? Bien, volviendo al tema, mis hermanos. Verso 10 al 16 dice, va a decir lo que va a pasar con aquellos que rechazaban el mensaje de los 70. Es decir, ciertamente iba a haber casas que iban a ser muy abiertas a la predicación del Evangelio, a la predicación del mensaje del reino de Dios, pero también iba a haber hogares que simplemente les iban a cerrar la puerta y les iban a decir no. Y eso lo encontramos de 10 al 16. Mira lo que dice, 10 al 16 dice lo siguiente, ¿no? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, no los reciban. No los reciban es de que no sean receptivos a la predicación, porque ellos están yendo a predicar el evangelio. Dice, ¿no? Y no lo, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudís, dice. No, dice, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, dice, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces aquí hace una advertencia, ¿no? Entonces vemos de que si hay lugares, ciudades, hogares donde de pronto no han sido receptivos al mensaje del Evangelio, le dice, salgan de ese lugar porque comparando con los otros hogares donde sí, de pronto eran receptivos al mensaje, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? Iban a tomar posada en ese lugar, iban a tener comunión, iban a ser bendecidos de alguna manera con sus alimentos, ¿no? Con sus necesidades básicas. Pero de los lugares donde no han aceptado el evangelio, le dice, preferible no toquen nada, preferible no cojan nada. ¿Y te das cuenta? El Señor no está interesado en que de pronto provean para sus discípulos, ¿no? No les dice, igual ahí saquen lo que puedan, ¿no? Lamentablemente hoy en día, seas cristiano o no seas cristiano, si vas a apoyar en la obra, ponla nomás, te dicen, no, no es así. Preferible, no. Dice, no, o sea, el Señor no está interesado en los bienes de las personas, el Señor está interesado en el corazón, en la vida de las personas. Entonces dice, si en esos lugares no los reciben, simplemente van bien, sacudan las sandalias de sus pies y continúen su camino. Pero déjenle testimonio de que el reino de Dios se acercó a ellos, de que han sido predicados, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, hermanos. Yo sé de que a veces nos encariñamos con cierto tipo de personas, familiares, amigos, y le predicamos, pero hay momentos en que debemos que darle un descansito. No insistir, nosotros no somos los que de pronto, tampoco con eso estoy diciendo deséchalo y nunca más predícale, pero no insistas, no insistas en el sentido de que no lo agobies, tú no lo vas a convencer, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer personas donde de pronto me decían, pastor, mira, yo no me quiero comprometer mucho con eso, pero yo sé que ahí tienes su idea, tal vez necesitan, como que para calmar su conciencia, decía, no, puedo mandar una ofrendita. Y yo le digo, amigo, guarda tu ofrendita, lo que más bien tienes que tener claro es de que tú necesitas del Señor, el Señor no tanto está necesitando de ti. El Señor muchas veces va a levantar su obra haciendo uso a su propio pueblo, en su mayoría. Eso por lo general, ¿no? Por ahí una que otra excepción puedes encontrar en la Biblia, pero como patrón, y lo estamos viendo en esta narración, ¿no? De los que sí les abren las puertas, de los que sí son receptivos al mensaje, de ellos reciban, coman, hospédense allí. Pero los que no reciben, preferible, sacúdete, ¿no? Que quede claro que ellos han sido acercados o que el mensaje del evangelio ha sido predicado a ellos. Pero ¿por qué? Porque a veces se piensa en el concepto, en la forma de ver del incrédulo, piensa que, bueno, no creo mucho en Dios o creo en Dios a mi manera, pero voy a hacerle un favor a la iglesia y quizás así calmo mi conciencia, ¿no? Y en su mente ese favor lo puede estar haciendo pensando que sí va a obtener salvación.
pensando que así Dios le va a perdonar sus pecados. Y nosotros, al no explicarle y no ser claro con ellos, simplemente estamos siendo parte de eso, ¿no? Y se van a sentir un poco mejor con su conciencia diciendo, no voy a la iglesia, pero sí me gusta apoyar a la iglesia. Entonces, se sienten como que están haciéndole favor a Dios y no es que ellos necesiten de Dios. Y tengamos cuidado con eso, ¿no? ¿Ven? haciendo obras. Haciendo obras, ¿no? Y a veces la iglesia es parte de eso al no ser claro con ellos. Y aquí les está diciendo a los 70, ustedes sean claros, sacúdanse las sandalias de sus pies y simplemente déjenle testimonio que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Entonces, de ahí ya ni coman en ese lugar, ¿no? Para que no se queden con ese concepto y decir, uy, tú no sabes cómo yo lo bendecí a los siervos, a esos 70 que vinieron y por eso Dios ya le hice el favorcito al Señor. Entonces, el Señor no está para que le hagan favorcitos. El Señor está para que lo reconozcan a Él como el proveedor. Amén. Entonces pasamos del verso 17 al 20, nos dice lo siguiente, ¿no? Del 17 al 20 dice la alegría de los 70 y la advertencia de Jesús, ¿no? Porque va a haber gozo en medio de esto. Mira, los 70 van a volver a Jesús con cierto reporte, si no me equivoco, de 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ¿qué dice? En tu nombre. Entonces, ciertamente había sido un momento de avivamiento, ¿no? Y les dijo, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y de pronto dices, ¿y qué tiene que ver todo esto, no? O sea, ellos están como contando una hazaña diciendo que han liberado endemoniados, los demonios se han sujetado en el nombre de Jesús y todo. Y Jesús le dice, yo he visto a Satanás caer, dice, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, Sí, lo que está diciendo, no, no se regocijen, no pongan su mirada, aunque el Señor ha dado poder y tiene poder porque Él ha visto cómo Satanás se ha sido arrojado. Es más, el Señor ha sido partícipe de eso en el sentido de decir, chao Satanás. Porque antes de venir a la tierra, ¿dónde estuvo el Señor? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, estaba en su lugar, ¿no? Estaba con Dios y él ha visto cómo Satanás por su rebeldía ha caído a la tierra y ahora está dando poder a sus discípulos de sujetar no solo no a Satanás, sino a todo el ejército, a lo cual se le conoce como demonios, que están al servicio de Satanás, ¿no? Dice, pero no tanto centren su mirada o se regocijen por ese hecho, ¿no? De que tienen autoridad para sujetar demonios, sino que regocíjense de que sus nombres están ¿dónde? Escritos en el reino de los cielos. Es decir, si hay algo de que debemos regocijarnos es de que somos hijos de Dios y que desde ya tenemos vida eterna y que en algún momento, cuando el Señor nos lleve, estaremos allá en su presencia. Podemos ver otras cosas grandiosas aquí en la tierra, cómo Dios obra, cómo es que Dios levanta una obra, cómo es que Dios te usa, cómo es que Dios te va a dar dones, talentos, puedes ver muchas cosas, pero tu mayor regocijo que esté en qué? En que eres un hijo de Dios. sí, sí. Me dejo entender. No tanto en las cosas que ves y actos, sino en el hecho de que eres un hijo de Dios. Ahí debe estar nuestro regocijo. Si de pronto a Dios no le place darte ciertos dones, imaginemos, o ciertos talentos, no va a haber regocijo en ti. No, tiene que haber un regocijo porque eres hijo de Dios, es más que suficiente. Lo demás, el Señor lo dará como Él quiere, dice, ¿no? Él reparte como Él quiere, ¿no? Entonces pasamos al siguiente punto, mis hermanos. Entonces Jesús les dice a los discípulos, dice de una bendición única que ellos tienen, ¿no? Si no me equivoco, está en el 23 y 24. Dice, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, ¿no? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué es lo que estos discípulos están viendo y oyendo? Ellos Los literalmente milagros de Jesús. los milagros de Jesús y sobre todo cómo es que Jesús está instaurando su reino, cómo es que de pronto ellos están predicando el mensaje del evangelio, cómo es que están viendo vidas cambiadas, están viendo todo lo que para los profetas era un futuro, ¿no? Pues los profetas hablaban hacia el futuro, hacia adelante, pero para estos discípulos es
su presente. Están viendo al Hijo de Dios obrando de manera milagrosa, ¿no? Entonces le dice, bienaventurados, ¿no? Hoy en día nosotros también podemos seguir viendo lo que el Señor sigue haciendo a través de su Santo Espíritu. Y podemos ver hacia atrás todo lo que Jesús ha hecho leyendo su palabra en los evangelios. De tal manera que nosotros no tanto decimos será, no será, sino para nosotros ha sido y sigue siendo, Señor, el Señor milagros y sigue usando su iglesia. Seguimos en ese tiempo de cosecha, seguimos en ese tiempo de ir por la mies, seguimos, estamos siendo parte de esos obreros. Entonces, bienaventurado, te dice el Señor, porque está siendo partícipe de eso, ¿no? Si de por sí ya un profeta del Antiguo Testamento quizás diría, qué bienaventurado fui el que el Señor me llamó. Isaías ahí diciendo, no, el Señor me usó para esto. Tú también puedes decir, el Señor me ha usado para predicar el mensaje del Evangelio. Amén. Nos hemos detenido mucho en este punto, pero era interesante. Pasamos rápidamente al punto número 4, ¿no? El punto número 4 es la parábola del buen samaritano. Es una parábola bien conocida, que lo hemos visto quizás hasta en dibujos animados. Vamos a ver aquí, vamos a identificarlo mucho más rápido que los anteriores. Vemos aquí un abogado, dice, pero en realidad, si vas a tu Biblia, dice un maestro de la ley. Hace una pregunta a Jesús, ¿ya? Entonces, de alguna manera, le hace una pregunta a Jesús del 25 en adelante, si tú lo lees, le hace una pregunta como que, Señor, ¿qué debo de hacer? Algo así, ¿no? Para heredar el reino de los cielos. Y el Señor le dice, le da el gran mandamiento, ¿no? Que ya lo hemos conocido, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo y todo lo demás. Pero este hombre, maestro de la ley, aparte de eso, le dice, pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? O sea, como que le dice, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dice, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Es decir, no sé, bueno, ¿quién es? Muéstrame. Entonces Jesús le va a contar ahí una parábola del buen samaritano, ¿no? Con un cuentito le va a mostrar quién es su prójimo. La parábola del buen samaritano lo conocemos, un hombre que de pronto dice había caído, había sido asaltado por ladrones, ¿no? Le quitaron su celular, qué sé yo, todo lo demás. Y de pronto dice, vino un sacerdote, lo vio y se pasó de largo, ¿no? Vino un levita, lo vio y se pasó de largo. Tanto el sacerdote como el levita eran hombres de Dios, teóricamente hablando. Hombres que conocían la ley de Dios, hombres que trabajaban en el sentido de, en el santuario, en el templo del Señor. Entonces, de alguna manera, ¿de quién podías esperar caridad? ¿De quién podías esperar amor? ¿De quién podías esperar misericordia, solidaridad? Era de un sacerdote, de un levita, ¿no? O sea, lo más, no, o sea, es como que lo más Puro. puro, por así decirlo, para la sociedad, ¿no? Pero no sucedió eso. Simplemente se pasaron de largo, me hago tarde al culto, dijo, y se pasó de largo, ¿no? Sí. O el otro dijo, no sé de primeros auxilios, pasó de largo, ¿no? Entonces, no puedo manchar mi vestidura, pasó de largo, ¿no? No sé cuál haya sido la excusa, pero se pasaron de largo. Pero Jesús sigue en su parábola, dice, no, pero hubo un hombre samaritano, y samaritano para el judío era el perro apestoso, ¿no? El perro asqueroso, el pecador, ¿no? Pero Jesús lo pone al samaritano diciendo, pero hubo un samaritano que se detuvo, curó las heridas, sanó, lo vistió, le dio de comer, le dio de beber, y luego lo llevó a un lugar, a un hospedaje, y pagó el hospedaje todavía, ¿me entiendes? O sea, para que se quede más tiempo esta persona. Entonces el otro dirías, ¿y quién entonces es el prójimo, no? Entonces dice, ya, el prójimo son las personas necesitadas. No. Y tú dices, ¿por qué? Porque mira lo que dice, 36 de 37, eso sí lo tengo acá. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Entonces, no es de descarte, prójimo no es el que estaba caído, sino está diciendo, ¿quién tuvo la actitud de prójimo? ¿El levita? No. ¿El sacerdote? Tampoco. El samaritano. Porque dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Me dejo entender, del que estaba tirado. Entonces, con esto lo que Jesús está mostrando es que más allá de preguntarnos quién es mi prójimo, yo tengo que mostrarme con el prójimo. Para todos, para Sí, el correcto. necesitado. Entonces, porque la palabra prójimo viene de próximo. Yo no puedo esperar que se aproximen a mí. Yo tengo que aproximarme a las personas cuando vea una necesidad. Entonces, cuando yo pregunto quién es el prójimo, como que deposito la responsabilidad. A ver, pues Señor, no me mostraste quién es mi prójimo, por eso no le hice el bien. No, el Señor me está diciendo, tú muéstrate como el prójimo. Sé como este samaritano y no como este levita
y este sacerdote que se pasaron de largo. De tal manera que el prójimo del que estaba caído fue el samaritano, el que acudió. Ahí dice, ¿no? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, en su lógica, este hombre responde, ¿quién fue el prójimo del que estaba caído? Él dice, el que hizo misericordia. ¿Quién? El samaritano, pues. Entonces ahora le dice, así como el samaritano tienes que ser, muestra tu proximidad, muéstrate el prójimo tú a los demás. Y ese es voy a decirlo así, ¿no? Va a sonar fuerte quizás, es como una cachetada al espiritual, al cristiano, ¿no? Porque por lo general estamos pensando, ¿quién es mi prójimo? Y no estamos pensando, ¿de quién estoy siendo prójimo yo? ¿A quién estoy acudiendo? Más estamos pensando, ¿quién me puede ayudar? ¿No? Estamos como, ¿cómo se llama? Como esta serie que damos sale. ¿Quién podrá ayudarnos? Algo así, ¿no? Estamos esperando el chapulín, cuando tú eres el llamado a ser el chapulín de otros. ¿Me dejo entender? Entonces, es como una zamaqueada para el creyente decir, tú muestras de prójimo. No esperes que de pronto todavía venga alguien y dice, quiero ser tu prójimo. Eso no va a ocurrir. Tú muestras de prójimo. Y esto va mucho con un proverbio que dice que el que quiera ser amigos, muéstrese amigo. Similar. Estamos esperando que las personas se hagan nuestros amigos y nosotros no nos estamos mostrando amigos de otros, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Jesús no siempre necesitó que vengan a él, sino a él le fue necesario pasar por Samaria, sino que él acudió muchas veces fuera de las ciudades, a las aldeas. No se centró en Jerusalén y dijo, yo soy el Hijo de Dios, ahora sí que vengan de todos los pueblos y les haré sanidades y milagros. No, Jesús salió y se fue a las aldeas vecinas a predicar el evangelio, a hacer milagros. ¿Te das cuenta? Pues esa es la idea. La iglesia no ha sido llamada a centrarse en un lugar céntrico y que ahora sí vengan de todos los lugares y se congreguen acá. No, la iglesia ha sido llamada a salir de sus cuatro paredes. La palabra es id, no es venid. La palabra es id y hacer discípulos. Esa palabra id habla de salir, hacer, ¿no? Entonces, seguimos, punto número 5. Jesús visita a María y a Marta, ¿no? En Betania. Este pasaje también es muy conocido, está registrado por Lucas en el verso 38 y 42. Y aquí también vamos a hacerlo algo rápido, no vamos a detener mucho, pero conocemos la historia, ¿no? Dos hermanas, Marta, María. Por toda la narrativa podemos entender de que ellos eran amigos de Jesús junto a Lázaro. ¿Ya? Porque más adelante cuando dice, no, llegó la noticia a Jesús, lo decía, tu amigo Lázaro ha muerto. Es ese mismo caso, es ese mismo hogar en Betania donde vivía Marta, María y Lázaro, los tres hermanos, y Jesús era amigo de ellos, ¿no? Y si la Biblia dice que Jesús era amigo, es porque era su amigo, ¿no? Entonces Jesús se hospedaba en ese lugar, vamos a entenderlo así, ¿no? Entonces, pero vemos algo interesante, ¿no? De que dice que mientras que Marta hacía, así lo hemos visto en la historia muchas veces, Marta hacía, María estaba a los pies de Jesús. Ahora, algunas cuantas aclaraciones. No dice la Biblia que María era floja, ¿no? Porque por ahí he escuchado un mensaje, por ahí lo vi en internet, que María era floja, ¿no? El pasaje no dice eso. Jesús la va a alabar porque está a los pies de Jesús y está escuchando la palabra. Ahora, el problema tampoco era de que por qué Marta hacía las cosas. O sea, no está mal servir a Jesús. Marta simplemente quería tener todo en orden para poder servir a quién, a Jesús, porque más allá de que sea su amigo, lo reconocían como el maestro, ¿no? ¿Por qué cree que lo hicieron llamar cuando Lázaro estaba a punto de morir? Porque creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Y que podía hacer milagros, sino no solamente lo hubiesen llamado por ser su amigo, ¿no? Entonces, también creían en Jesús, ¿no? Entonces, el problema no está en que una hacía y la otra no hacía. El problema es de que Marta, su qué hacer, su actividad de querer servir a Dios, su ánimo de servir a Dios, lo llevó a sobrepreocuparse y a turbarse a tal punto de compararse y creer que ella está haciendo más que la otra. Sino todos los que somos siervos acá debemos entender algo. No está mal servir a Dios. Tampoco está mal postrarnos a leer horas tras horas la palabra de Dios. Hazlo. Si lo haces con un corazón de devoción, hazlo. Si vas a servir al Señor, hazlo. Lo que no podemos de pronto hacer y nos enseña este pasaje es de que a tal punto de sobrepreocuparnos con muchos quehaceres, sobrecargarnos,
a tal punto de compararnos y pensar y hacer llegar una especie de reclamo a Dios diciendo, Señor, yo nomás te sirvo. Mira, ese Luis se la para viendo estudios bíblicos nada más. ¿Por qué no hace? O sea, cuando llego a ese punto, entonces he perdido el enfoque de lo que estoy haciendo. ¿Me voy a entender? He perdido el enfoque y la motivación por el cual estoy haciendo, porque me estoy comparando con alguien más y me estoy haciendo llegar mi queja al Señor. Ya no estoy pensando que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como para el Señor, porque estoy esperando que alguien más también lo haga como yo lo hago. Me estoy comparando. Entonces, servir a Dios no está mal. Postrarnos a escuchar su palabra tampoco está mal. Pero llegar a ese punto de saturarnos y al punto de compararnos, ya de pronto va a dañar nuestras emociones y de pronto nos vamos a frustrar como Marta, ¿no? Por eso que Jesús le dice, ¿no? Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Y por otro lado, también nos aclara que la otra no es que era ociosa, sino dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quita, no se le será quitada. María había elegido estar a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, a veces estamos tan ocupados, afanados y frustrados que ya no hay tiempo para ponernos en la presencia de Dios, a levantar una oración, a leer su palabra. Entonces, debemos de cuidarnos de estos dos extremos, ¿no? El extremismo de ser solo intelectuales de Jesús a tal punto que no lo voy a plasmar en una práctica de servicio, no está bien. Voy a caer en el rol de los judíos, de los conocedores de la ley. Pero llegar a un punto de estar activo en las cosas de Dios y no descanso en la presencia del Señor para escuchar su voz, no tengo tiempos de oración, tiempos con la palabra, también me estoy yendo al extremo, voy a terminar turbado, afanado y quejándome, ¿no? Y quejándome con Dios. Entonces, cuidemos de esos dos extremos, ¿no? Entonces, cuidémonos de esos dos extremos. Punto número 6. Jesús enseña a orar a los discípulos. Este pasaje también es muy conocido. Este está registrado tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? En Mateo lo vamos a ver de manera más corta, quizás, es el famoso Padre Nuestro, ¿no? No sé si ustedes en algún momento desde niños quizás nos han enseñado incluso, pero vamos a ver que esto era un modelo de oración, ¿no? No es de pronto, cuando nosotros convertimos esto en algo de memoria y literal, es lo que se conoce como un rezo, ¿no? Un rezo es prácticamente repetirlo de memoria y sin saber lo que estoy diciendo, ¿no? Sin encontrar el sentido. Mientras que en Lucas me va a narrar lo mismo, pero incluso me va a enseñar algunas cosas, cómo es que debo de orar, ¿no? Me va a decir que debo de usar este patrón en el sentido de este modelo, pero también me va a decir que debo de hacerlo con persistencia, con confianza, ¿no? Entonces, me va a indicar algunas cosas más. Mateo también, versículos anteriores, incluso, si no me equivoco, está en Mateo 6, 7, 8, si no me equivoco, donde nos habla de que dice, cerrada la puerta, ¿no? Busca a tu Padre que está en los secretos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, está hablando de una oración de intimidad, de pasar tiempo con el Señor, ¿no? Entonces, pero sobre todo aclarar eso, ¿no? Acá hay un orden, hay un patrón, dice, ¿no? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Vemos de que el modelo, por lo general, es el siguiente, ¿no? De que la oración siempre se debe ser dirigida a quién? Al Padre, ¿no? Vale. Ahora, por ahí hay preguntas donde dicen a alguien, ¿le puedo orar a Jesús? Este modelo no es prohibitivo en el sentido de que te diga, no le ores a Jesús, no le ores al Espíritu Santo, porque si entendemos que Jesús y el Espíritu Santo son Dios, pero al mismo tiempo son una persona, en el sentido de que el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo guía, que lo hagas, no creo que el Padre se ofenda y te diga, oye, oye, ¿por qué le oraste al Espíritu Santo? ¿No? O sea, si lo has hecho por naturalidad, dale, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? A eso es lo que se le conoce como que ciertamente son uno, pero si lo has hecho, dale, pero el orden normalmente debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, porque cuando no sabremos qué decir ante el Padre, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? Pero el modelo nos habla de que la oración debe estar dirigida normalmente ¿a quién? Al Padre. Si en algún momento, vuelvo a repetir, le hablas al Hijo, esta oración no es prohibitiva en el sentido de decir, no, no le ores al Hijo, no. Dale nomás. O sea,
pero ese es el orden. Y aquí destaca algo, ¿no? Es tu Padre y también dice santificado sea tu nombre, ¿no? En el sentido de que es único, ¿no? Dios es único, o sea, y de tal manera que al ser único es algo que se está perdiendo quizás. Se ha usado de que en Jesús tenemos acceso directo al Padre, pero no dice que debemos ser confianzudos con el Padre. He escuchado por ahí algunos tipos de oraciones donde se dirigen a Dios de una manera no de confianza, sino de confianzudo, ¿no? Y usan términos como, no sé, no me gustaría ni repetirlos, ¿no? Pero, ¿por qué no decirle Padre, ¿no? ¿Por qué no decirle Dios mío? ¿Por qué no usar una palabra, no para mostrar que tenemos un léxico bíblico ante los demás, sino en tu intimidad? ¿Por qué no decirle, ¿no? Padre, papito lindo, ¿no? Dios mío, o sea, pero debemos tener esa confianza, pero al mismo tiempo no perder esa reverencia, ¿me dejo entender? O sea, confianza y reverencia en un equilibrio. A veces somos muy reverentes, pero no mostramos esa naturalidad y confianza, ¿no? Es como que tu hijo se acerca y dice, don Luis Bolaños, por favor, te pido esto. Entonces tú le vas a decir, oye, hijo, ¿qué me haces diciendo don Luis Bolaños, no? Entonces tú le dices, dime papá, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Pero también que tu hijo se acerque y te trate como a su compañerito. También como padre, como que tu honra, tú dices, oye, recuerda con quién estás hablando. Entonces, esa línea es bien delgada, ¿no? Entre la reverencia y la confianza. No irnos a la de ser confianzudos con el Señor, pero tampoco ser tan reverentes a tal punto de que pierdo esa naturalidad, ¿no? Luego dice, venga tu reino, se hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto básicamente es de que, Señor, obra conforme tu voluntad, ¿no? Obra conforme tu voluntad en mi vida. Toda oración que de pronto dirigimos a Dios, finalmente yo creo que está bien decirle, Señor, esta es mi inquietud, esto es lo que estoy pasando, esta es mi necesidad, pero finalmente oro para que se hagan conforme tu voluntad. Aquí donde vamos de alguna manera a discrepar con los que dicen, no, y declaro tal cosa, y se tiene que hacer así de pronto, y la voluntad de Dios quedó a un lado, ¿no? Y como que estoy queriendo que el Señor haga como yo le he dicho. Y ahí también tenemos que tener bastante cuidado. Pero eso vuelvo a repetir, este es un modelo, ¿no? Que nos va a ayudar a guiar nuestra oración. Luego dice, el pan nuestro de cada día dándolos hoy. Esto habla de que el que suple nuestras necesidades para la semana es Dios, pero sobre todo para todos los días. El Señor va a suplir tus necesidades todo el año, amén, pero eso no significa que vas a orar una vez al año por tus necesidades. Hazlo día a día. Hazlo día a día, Señor. Con tu bendición salgo el día de hoy a trabajar, como decimos, ¿no? A ganarme los frijoles y sé que tú eres el que va a suplir mi necesidad, ¿no? Sea a través de un trabajo, sea a través de una bendición, gracias, ¿no? Pero todos los días tener una vida dependiente y agradecida con el Señor, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. La importancia de pedir perdón al Señor por el día a día, ¿no? O sea, porque reconocemos que en el día a día no hemos quizás pasado de una manera, no es que de pronto llegó el día y dices, uy, hoy estoy impecable, no pequé en nada, ¿no? Ya desde el momento que pensaste así, ya pecaste, de soberbio. Entonces, pide perdón. Entonces, en el sentido de que todos los días hay algo por el cual decir, Señor, perdóname, ¿no? Y también al mismo tiempo al decir perdóname, estás dispuesto a decir, ayúdame a perdonar a otros, que quizás en ese día una mala mirada, una mala respuesta, una riña o una discrepancia hizo que me ofenda, ayúdame a perdonar. Estar dispuesto. El pedir perdón a Dios nos va a mantener fresco el hecho de decir, necesito perdonar a tal persona. Pero en la medida que yo me voy desligando de mi oración y de pedir perdón a Dios por las cosas en las que he errado durante el día o durante la semana, también me estoy alejando de decir, ¿por qué tengo que perdonar a otros? Entonces, está tan unido eso, ¿no? Verso 13. Y no nos metas en, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta traducción metas en realidad es no nos dejes caer ya. No tanto es no nos metas, ya. Es no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Entonces, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Esta versión me parece que es la NBI, pues, si no me equivoco, Reina Valera dice, acá lo tengo, 13, espero que 13, ¿no? Estamos en Mateo, no lo tengo. Si alguien tiene Mateo, lo puede leer. Mateo 6, verso 13, ¿no? Y no nos metas en tentación, Metas mas dice, ¿no? líbranos del mal. Ya, ok, dice metas.
Pero básicamente entendamos de que dice, cuando entendemos, debemos entender dos cosas. La palabra tentación es amplia, tiene dos sentidos. Un sentido para hacer lo malo, prueba para lo malo, y un sentido, prueba de una dificultad donde tú tienes que responder en fe para con Dios. Entonces, cuando hablamos de una prueba que viene, una situación difícil, como la que está hablando Santiago, por ejemplo, 1:2, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra prueba, por ejemplo, es el tipo de prueba, o vamos a entenderlo así, tentación en el buen sentido, que Dios permite, ¿para qué? Para probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero hay otro tipo que viene a ser la tentación en sí, como lo conocemos desde el lado negativo, que el enemigo te pone, ¿no? ¿Para qué? Pero eso es para caer, para pecar. El Señor jamás te va a decir, a ver, voy a probar a Luis, le pongo un cigarro enfrente. No es una prueba de parte del Señor eso, esa es una prueba de parte de quién? Del enemigo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, a ver, le voy a poner un par de vasos para probarlo, eso no es Dios. Dios va a permitir situaciones para probar nuestra fe y confianza en Él, que es distinta. Y el otro tipo de pruebas para pecar es la del enemigo, ¿no? Esa sí es la del enemigo y detéctala rápidamente, ¿no? Bien, pasamos al punto número 7, hermanos. Jesús es acusado a sanar por medio de Belcebú. Bueno, en Lucas 11, 14 al 28, nuevamente Jesús va a ser acusado por sanar por medio de Belcebú. Eso lo encontramos, por ejemplo, dice el 14 al 16, algunos acusaban a Jesús de estar en sociedad con Satanás, otros le piden señal. Aquí es donde nuevamente le van a pedir señal a Jesús, ¿no? Y nuevamente no se las va a dar. Eso está en Lucas. Si alguien tiene Lucas capítulo 11, 14 al 16, lo puede leer, porfa, con toda... Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido del el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Ahí está. Entonces, nuevamente vemos, ¿no? Eso, ¿no? De que está siendo acusado. Esto ya lo hemos analizado incluso, ¿no? O sea, simplemente la dureza, la religiosidad está haciendo que, más allá de creer que Jesús es el Hijo de Dios y está teniendo autoridad sobre los demonios, lo que hacen es decir por Belcebú, ¿no? Y otros llegan a un punto de decir, queremos ver señal, ¿no? Más señales. O sea, no les bastaba ver cómo está liberando un endemoniado, sino a ver más, ¿no? A ver más. Todo esto es sinónimo de incredulidad, y por donde lo veamos, ¿no? Tanto el que está atribuyendo este poder a Belcebú, como tanto que el que está diciendo, "No, bueno, quiero ver más", son simplemente signos de incredulidad, ¿no? Y dice 17 al 19, dice Jesús les va a responder a estos, ¿no? Que de pronto están haciendo eso, ¿no? Dice 17 al 19, si lo tienen ahí, porfa, yo lo tengo acá. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, Ah, pues si yo, hasta ahí nomás. hasta ahí nomás primero, ¿no? Justo lo está haciendo está respondiendo bajo una lógica, ¿no? Como para hacerlos razonar un poco, ¿no? Diciendo, ¿cómo Satanás si yo vengo de parte de Satanás, de Belcebú, voy a liberar un demoniado? Es como que Satanás estuviera obrando contra sí mismo, ¿no? Contra el Dividiéndose solo, ¿no? O sea, eso no tiene lógica, le está diciendo entonces, ¿no? Entonces, en verso 20 al 23, que nos dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En otras palabras, está diciendo que esto, lo que ustedes están viendo, es la manifestación del reino de Dios que está en contra del reino de Satanás. Ahí sí podemos entenderlo, que tiene lógica, ¿no? De liberar un endemoniado porque el reino de Dios está viniendo a destruir lo que Satanás de pronto había levantado en la tierra, ¿no? Entonces, si ahora sí, más bien esto es una señal o un signo de que el reino de Dios se ha acercado porque está destruyendo
¿El reino de quién? De Satanás, porque los demonios poseían a las personas en el nombre de Satanás, ¿no? No en el nombre de Dios. Entonces, les está usando su propia lógica, ¿no? Para que dice. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre dice fuerte, dice armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando lo dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces lo que le está diciendo básicamente es de que el reino de Dios, o Dios incluso es mucho más poderoso que ese hombre, está haciendo una especie de ilustración, ¿no? Satanás de alguna manera tenía la vida de las personas, ¿no? Sobre todo de los endemoniados, bajo su gobierno. Ahora viene Dios que es mucho más fuerte y simplemente está destruyendo lo que Satanás en algún momento ha levantado, ¿no? Entonces, verso 27 al 28, mis hermanos, para terminar este punto, dice, 27 al 28 dice lo siguiente, ¿no? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el que, dice, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. Este es un pasaje, ¿ya? Mal citado por la comunidad católica, ¿ya? Porque ellos citan la primera parte, verso 27. Ahí dice que María era, ¿qué dice? Bienaventurada, ¿no? Pero hasta llegar a la palabra bienaventurado no está mal como tal la Biblia. Bienaventurado es como que ha sido bendecido, ¿no? Ha sido bendecido. Ha sido una dicha poder, a ver, en este caso, en el contexto, María ha tenido la dicha de ser esa mujer que Dios usó para traer al mundo a Jesús, ¿no? Para que Jesús pueda venir a la tierra. Entonces, hasta ahí el reconocimiento de esta mujer no tiene nada de malo, porque no está, vamos a entenderlo así, no está de pronto endiosando a María. Está usando una palabra que luego Jesús mismo, acá mismo, esa misma palabra lo va a usar hacia aquellos que guardan la palabra. Y cuando Jesús usa esa palabra de bienaventurados hacia aquellos que guardan la palabra, no está diciendo que nosotros somos dioses o divinos, simplemente está diciendo que somos Sí, bendecidos. sí. Pero el católico que se queda con la primera frase diciendo, ahí dice que María era bienaventurada, pero tú dices, pero más abajo dice que los que recibieron la palabra son más que bienaventurados. Si tú vas a usar esa frase para decir que por eso María de pronto es divina, entonces todos los que recibimos la palabra también somos divinos, no tiene lógica. Simplemente está haciendo un reconocimiento y todo esto está bien centrado en base a lo que Jesús está mostrando que Él es, ¿no? Que viene de parte de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y en ese sentido la mujer que interviene está diciendo, qué bienaventurada ha sido esa mujer que Dios usó para traerte. Y Él está diciendo, aguanta, aguanta. Más que eso, es más bienaventurado que tú creas y recibas esta palabra. Es de tal manera que hoy en día bienaventurado es todo aquel que cree en el Evangelio y ahora es salvo. Somos bienaventurados en el Señor. Entonces, de eso está tratando la conversación. Pero te lo ponía ahí porque vas a encontrar muchas veces esa frase, ese versículo, medio versículo, para de pronto decir, ya ves, ahí dice que María era bienaventurada, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso, ¿no? Entonces, ya sabes la respuesta de Jesús, versículo más adelante. 8, la señal de Jonás, ¿no? Esto también ya lo hemos visto en algún momento en un paralelo, o si no me equivoco, en el estudio de Marcos, creo, ya estoy uniendo varios estudios, pero bueno, Lucas 11, 29 al 36 nos habla, ¿no? De donde va a haber personas que le pidieron más señal, ¿no? Pero Jesús termina respondiendo a eso, esta generación es mala y demanda señal. Cuando dices mala y demanda señal, básicamente está denotando varias cosas. Eran duros de corazón, eran incrédulos, eran orgullosos, la religiosidad no les permitió ver más allá, querían más señal, ¿no? Entonces, y prácticamente Jesús le está diciendo que no va a hacer más señal, porque ellos lo que están, más allá de, aparte de tener a Jesús frente a ellos lo que están valorando más es las señales, los más milagros para creer, ¿no? Entonces es como que de pronto, ¿no? Dios obra de una manera milagrosa en tu vida. Imaginemos, te sanó de un cáncer, te sacó una situación y de pronto tú dices, Señor, pero algo más, pues, para creer. La próxima sí creo. Te hace otro milagro y tú dices, Señor, algo más, pues entonces ya estás valorando más el milagro que al Señor mismo. ¿Me dejo entender? Estás endiosando más los milagros
que al Señor que hace los milagros. Y simplemente esa es incredulidad o simplemente estamos jugando con el nombre de Dios, ¿no? Y Jesús va a ser categórico con ellos cuando les dice, ¿no? Más adelante va a decir que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. ¿Sabes qué? Nínive en el Antiguo Testamento era una ciudad pagana, a donde Dios levanta un profeta llamado Jonás para que vaya y predique a esta ciudad. Y Jonás como que no quería ir porque Jonás se creía más santo que Dios, diciendo, ¿cómo voy a ir a predicar a los paganos? Pero Dios le está diciendo, anda, predica a los paganos, o sea, a los gentiles. Y Jonás, pero que no, como que no, pues si mira que son así, tienen fama de esto. Jonás poniéndose en el rol de juez, ¿no? Finalmente va a tener que ir a las buenas o a las malas, ¿no? Y el resultado de ese ir es de que el pueblo de Nínive se arrepintió. Y prueba de eso hay una mujer que se le conocía como la Reina del Sur, que vino luego más adelante a pedir, a buscar sabiduría en la palabra de Dios en Salomón. Entonces Jesús está diciendo, incluso ese pueblo gentil, a donde Jonás al principio no quiso ir, pero ese pueblo gentil que luego escuchó el Evangelio, escuchó de Dios y se arrepintió, ellos incluso los van a juzgar a ustedes por la incredulidad que ustedes están diciendo. ¿A quién le está diciendo? A la misma comunidad judía que no estaban reconociendo a Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Porque ellos estaban siendo más pecadores? No, porque ellos estaban pecando de incrédulos. En otro momento los compara con Sodoma y Gomorra, porque hacían más inmoralidad que Sodoma y Gomorra, no, sino que Sodoma y Gomorra tenía cierta, no cierta justificación, pero Sodoma y Gomorra no tuvo la oportunidad, como ellos están teniendo, de tener a Jesús frente a ellos. Y va a venir juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque igual llegó un mensajero, ¿no? A través de Lot, vamos a entenderlo, pero ellos están teniendo la oportunidad de tener a Jesús frente a frente y no están, entonces dice, van a ser peor que Sodoma y Gomorra son ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces dice, la última parte dice, Jesús advierte acerca dice, de la tiniebla interior, ¿no? Ese está muy relacionado a todo lo que hemos estado viendo, porque ellos, más allá de ver el cumplimiento de la palabra en la persona de Jesús, están pecando de incrédulos. Entonces Jesús les va a decir del verso 33 al 36, lo leen con calma, les va a decir, la lámpara o la luz está para ponerla en alto y pueda alumbrar tu vida. ¿Qué está alumbrando tus ojos? Y nosotros sabemos que esa lámpara es la palabra de Dios, ¿no? Que muestra a Jesús. Y ellos simplemente esa lámpara que es Jesús, la luz del mundo, no la están poniendo en el lugar correcto, sino que la están tratando de esconder y por eso están viviendo en tinieblas, ¿no? Están cegatones espiritualmente hablando, ¿no? Y nuestro último punto, hermanos, el punto número 10 dice, 9, en realidad es punto número 9 porque del 8 no me puedo saltear al 10, ¿no? Entonces es el punto número 9. Dice, Jesús criticado por un fariseo y un intérprete de la ley. Vamos a ver que Jesús aquí va a ser criticado, dice, ¿no? Del 37 al 41 dice, Jesús reprende a los fariseos por su preocupación solo por asuntos externos. Disculpe, Jesús criticado por un fariseo y un intérprete de la ley. Mira, está en Lucas 11, del 37 al 54. Sé que es extenso. Vamos a solamente a dilucidar algunos puntos, ¿no? Pero mira, del 37 al 41 dice, Jesús reprende a los fariseos por su preocupación solo por asuntos externos. ¿Qué asuntos externos caracterizaban a un fariseo? Con el conocimiento previo que ya tenemos hasta ahora. Sus costumbres. Sus vestiduras, Costumbres, sus vestiduras. Si leemos el texto, dice que se sentaban, dice, ¿no? El fariseo cuando vio, ah, dice, ¿no? Ahora bien, vosotros los fariseos, esto está en el verso 39, ya dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, lo hizo también lo de dentro, le dice. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Entonces les dice básicamente ustedes son muy superficiales, ¿no? Y como yo decía, ¿qué cosas era? Sus vestiduras. En otro pasaje dice el orar en las plazas, con palabras adornadas, en voz alta, el sentarse en las primeras filas, el querer ser servidos primeros. Todo eso caracterizaba a un fariseo, ¿no? Los asuntos externos, ¿no?
Pero del verso 42 al 46 dice, va a decir algunas aflicciones los escribas. Lo voy a leer el 42 en adelante. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la meta y la ruda, la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis, dice, por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de aquello. Entonces, que ellos cuando dice ustedes diezmáis, sí, le dice, ¿no? Diezmáis la menta y la ruda, es que le sacaban diezmo a todo, hasta lo más mínimo, pero pasaban por alto lo más esencial, el amor. Entonces te das cuenta, ¿no? Como que hoy en día también a veces se ve ese tipo de religiosidad, ¿no? Se preocupan por detalles, eso es una característica de religioso, preocuparse por detalles externos, ¿no? Pero olvidarse de lo principal, que es del amor de Dios, ¿no? Verso 45 al 46 dice, Jesús reprende a los abogados por su sistema religioso opresivo, ¿no? 46 al 45, 46 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto también nos afrentas a nosotros? Le dice, ¿no? O sea, me estás ofendiendo, le dicen a Jesús. Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis, es decir, ponen carga sobre el pueblo, ¿no? Los intérpretes de la ley tenían otra característica, le ponían carga al pueblo. Mandamientos que habían sido dados para consagrar al pueblo hacia Dios, ellos lo ponían como un yugo sobre el pueblo no con los mandamientos necesariamente del libro de la Torá, sino con sus propias interpretaciones que le habían dado, ponían un yugo sobre el pueblo, ¿no? Tantas millas nada más puedes caminar, tanto peso nada más puedes cargar, tantas veces tienes que lavarte las manos, entonces eso ya era poner yugo sobre el pueblo que ni siquiera ellos podían, como dice, cumplir, ¿no? Verso 47 al 51 dice, los líderes religiosos solo admiraban profetas muertos del 47 al 51, dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Aunque ellos decían que admiraban a Isaías, a Jeremías, a todo lo demás, Jesús les recuerda diciendo, sus padres, sus antepasados, mataron a esos profetas. Y ustedes se han quedado admirando la historia de esos hombres, pero no están entendiendo el mensaje que trajeron esos hombres, que venía de parte de Dios. O de parte de quién venían esos hombres, venían de parte de Dios. Pero se han quedado solamente con la religiosidad de esos hombres. ¿No te parece un poco de pronto a la Iglesia Católica, que tiene sus santos? Yo digo, no, pues, si Pablo pudiera bajar nuevamente, los agarra a correazos, tal vez. Pedro igual y Juan igual, ¿no? Pero tú ves que tienen a su San Juan, a su San Pablo, a su San Pedro, y creen que de esa manera lo están dando honra, ¿no? Pero si ellos pudieran bajar, los agarrarían a chicotazos por su idolatría, porque en ningún momento vemos a Pablo en el libro de Hechos, no aceptó la adoración de parte del pueblo, no en Listra, sino al contrario, va a decir, yo soy mortal igual que ustedes, ¿no? Entonces, pero desde aquellos tiempos la religiosidad estaba en ese punto, ¿no? Por ejemplo, también con los judíos, que de pronto estaban admirando a los profetas ya muertos. Verso 52 dice, su crimen más terrible, dice, alejando a otros de Dios. Y eso Jesús lo va a ver con dureza, ¿no? Entonces dice el 52, dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis a los que entran, dice, no entrasteis y a los que entraban se lo impidáis. Es decir, ustedes mismos están lejos de Dios. Y a los que quieren acercarse, también nos alejan de Dios. ¿Me dejo entender? Ellos por su actuar, su religiosidad, estaban lejos de Dios, aunque decían que servían a Dios. Pero con esa actitud incluso estaban alejando, hey, ciego, no, tú tienes pecado, de nacimiento debe de ser, no, que hay que sacar fuera de la ciudad al leproso, no, que aquello, no, que el samaritano no puede entrar a nuestro, o sea, estaban, pero a un punto, no solamente ellos lejos de Dios, sino alejando a las personas de Dios. Hoy en día nuestras acciones de la misma manera podrían alejar a muchas personas de Dios. Entonces hay mucha responsabilidad cuando decimos soy cristiano, ¿no? ¿Mi cristianismo acerca a las personas hacia Dios o aleja a las personas de Dios, ¿no? Porque si soy un cristiano legalista, religioso, probablemente, o con un mal testimonio, probablemente estoy haciendo que algunos que están a mi alrededor digan, para eso voy a ser cristiano, para eso voy a ir a la iglesia. Entonces, tengamos cuidado, hay responsabilidad, ¿no? No solamente somos nosotros que estaríamos lejos del corazón de Dios, sino estaríamos alejando a alguien más. Y punto, finalmente, mis hermanos, 53 al 54 dice,
la reacción de los enemigos de Jesús. Mira lo que ocurre en el 53-54. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Finalmente ya comenzaron queriendo encontrarle el error a Jesús, ¿no? Por cierto, vamos a ver a través de todos los evangelios que no le encontraron ningún error a Jesús, ¿no? Pero ellos reaccionaron así, más allá de reaccionar con arrepentimiento. Bien, hermanos, hemos llegado entonces de esta manera al último punto de esta noche. Vamos a orar para terminar este tiempo y después podemos pasar a un tiempo de comentarios. Padre, te doy gracias, Señor, por cada una de tus palabras, tu enseñanza, Señor, por cómo es que tú nos ministras. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente esta noche, por bendecirnos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.